La historia, la cultura y el juego en un ajedrecista se desarrollan a diario. ¿Y tú qué necesitas más que jugar, estudiar y hablar de ajedrez para alimentar tu pasión? Bienvenido a Ajedrez Carpoviano Podcast, donde platicaremos anécdotas, biografías y temas actuales de los mejores ajedrecistas del antes y del ahora. Yo soy Adán Almendares y quiero inspirarte con las historias que a lo largo de este camino mencionaremos, y así juntos difundir el ajedrez. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Ya estamos en el capítulo número 3 de este podcast llamado Ajedrez Carpoviano. Como bien lo estuvimos revisando en capítulos anteriores, vamos a hacer un flashback. En el capítulo número 1 hicimos una revisión de la historia del ajedrez y también hablamos un poquito de lo que es el ajedrez para mí. Si no lo has podido revisar, te lo recomiendo. Puedes encontrarlo sobre esta misma playlist de Ajedrez Carpoviano. Y el segundo capítulo fue un enlistado de los campeones del mundo. Prácticamente enlistamos a todos los campeones que son reconocidos por la Federación Internacional. Y ahí hay que hacer una aclaración. Hubo un tiempo más o menos como en el 1980 aproximadamente. No tengo muy bien el dato en estos momentos. Pero aproximadamente en esa época se deslindaron, un jugador muy popular, al tener algunas discrepancias con la federación de ajedrez actual, pues quisieron hacer una nueva federación. Pero bueno, ese punto lo vamos a comentar cuando lleguemos a ese campeón del mundo, para también tocar ese tema, porque imagino que va a ser muy muy interesante y va a haber mucha controversia alrededor de esos temas. Y pues hay que revisarlos, ¿no? Hay que platicarlos y hay que ver qué conclusiones podemos tomar. Para el día de hoy traigo un campeón del mundo muy especial, ya que es el primer campeón del mundo del cual se tienen registros, pero ojo, no es un campeón del mundo oficial, ya que en ese entonces nunca se hizo un evento oficial para poder seleccionarlo como tal. Por ahí le dieron sus reconocimientos y los jugadores de ese entonces lo catalogaban como el mejor jugador de la historia, pero nunca llegó a ser reconocido oficialmente por alguna federación, por alguna asociación. Este campeón del mundo se llama Paul Morphy. Es un jugador muy muy interesante, tiene un estilo de juego muy interesante, al final lo vamos a revisar. Paul Morphy nació el 22 de junio de 1837 y falleció el 10 de julio de 1884, con 47 años de edad. Él nació en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos, en un seno de una familia muy acaudalada, ya que su papá era juez de la ciudad y su mamá era muy talentoso en la música. Entonces, al tener esos dos padres, yo creo que fue una buena combinación para que la cultura, al menos en su familia, la cultura fuera algo muy importante, ¿no? Entonces es algo por lo cual se le inculcó el ajedrez, porque incluso él, curiosamente, el ajedrez lo aprendió de su padre. Su padre jugaba con su tío al ajedrez y a Morphy nunca lo enseñaron. A Morphy solamente se quedaba viéndolos jugar a su padre y a su tío. Y a partir de ahí él solo fue aprendiendo solamente con verlos. Hasta que un día, cuando su padre y su tío estaban jugando una partida y acordaron tablas, Morphy intervino en la conversación y les comentó, él súper pequeño, intervino en la conversación y le comentó que el que tenía mejor posición era su tío, e incluso acomodó el tablero en la posición en la que se quedaron y les explicó tanto a su padre como a su tío cómo se tenía que jugar esa posición y cómo tenía que ganar. A partir de ahí se dieron cuenta de que pues jugaba ajedrez
Y pues sus padres lo animaron a que jugara más ajedrez en las reuniones familiares. A partir de ahí se dieron cuenta que tenía talento para este deporte, y tanto fue así que a lo largo de su niñez fue creciendo, fue jugando, y a los 9 años ya se le consideraba el mejor jugador de Nueva Orleans. Imagínense, a los 9 años ya ser considerado el mejor jugador de tu ciudad natal, ¿no? Eso es algo impresionante, ser considerado el mejor jugador de ajedrez de una ciudad muy grande a los 9 años. Yo a los 9 años yo creo que aún estaba pidiendo biberón. Que estaba en tercer grado de primaria y yo creo que ni las tareas hacía. Y él ya era considerado el mejor jugador de ese lugar. Pues es un hecho muy muy sorprendente. Y pues obviamente por algo llegó a ser la personalidad que él fue. Ya hay una anécdota por ahí que a los 9 años, en 1846, arribó a su ciudad un famoso general que se llamaba Winfield Scott. Él visitó la ciudad y, como era costumbre en él, siempre al llegar a las ciudades retaba a los mejores jugadores de ajedrez, ya que él se consideraba un jugador notable, formidable, y pues quería llegar a alimentar su ego, ¿no? Entonces llegaba, retaba a los mejores jugadores, y pues da la curiosidad que en esta anécdota pues la gente con la que él se dirigía lo llevó con Morphy. Él, al llegar a la casa de Morphy, se dio cuenta que pues el niño tenía 9 años y se molestó, creyó que era una broma de mal gusto, pero pues al final de cuentas él aceptó a jugar de tanto que le estuvieron insistiendo las personas, y empezaron a jugar, empezaron a su apertura, su medio juego, y con el paso de las jugadas el general se fue dando cuenta de que Morphy realmente era un jugador formidable. Tanto fue así que durante la primera partida pues le ganó fácilmente. El general se quedó sorprendidísimo y pues le pidió la revancha. No se quería quedar con la espinita de saber si había sido por suerte, porque lo había subestimado o por qué cosa, ¿no? Entonces Morphy sin problema aceptó. Empezaron a jugar y pues al final resulta que Morphy le ganó la segunda partida también sin tanto problema. A partir de ahí pues ya el general se paró de su lugar. Se paró, se fue muy muy molesto, porque para él era un insulto, era un daño a su ego enorme de que un niño de 9 años le ganara a jugar al ajedrez. Hay una anécdota mía que también, cuando yo estaba empezando a tomar el ajedrez un poquito más en serio, yo con alrededor 26 años, 27 años, pues fue un torneo y participé en la segunda categoría. Y en esa categoría participaron unos pequeñines que estaban en ascenso aquí en México. Me parece que son de Morelia o algo así. Y esos pequeñines jugaron en la segunda. Me tocó jugar contra un niño de 10 años. Y pues resultó que me ganó, ¿no? Entonces pues ahí me sorprendí. Afortunadamente en ese momento yo tenía la mentalidad de que estaba aprendiendo. No tenía mucho nivel en ese entonces y no lo tomé como muy a pecho. Pero pues sí me sorprendió que un niño de 10 años me ganara. Al final creo que esos niños hicieron como 2 puntos de 5 disponibles. Pero aún así pues es una hazaña muy muy sorprendente que a los 10 años ya estés participando con jugadores mucho más buenos, de mayor edad, de mejor categoría, y aún así pues les puedas ganar. Fíjense, en ese entonces pues no se conocía el concepto de niño prodigio en el ajedrez. En la actualidad pues cuántos niños no encontramos que les ganan a cualquiera, ¿no? Imagínense, pues ya ahorita a los 17 años ya Firouzja ya es un jugador súper fuerte, jugador de elite. Pues bueno, a partir de esa anécdota del general ya no hay tanta información recaudada de Morphy. Pero pues pasaron 3 años y en 1850 Morphy, a la edad de 12 años, curiosamente llegó un jugador muy popular, un jugador que se llamaba Johann Lowenthal, que se consideraba uno de los mejores jugadores de ajedrez de Europa. Llegó ahí a la ciudad y su papá, el papá de Morphy, lo invitó a jugar una partida con su hijo. Él realmente consideraba que era una pérdida de tiempo, pues imagínense, un jugador reconocido jugar contra un pequeñito de 12 años, pues, y en ese entonces pues va a decir qué me va a hacer, ¿no? Pero bueno, el padre de Morphy pues lo invitó a jugar con su hijo, y Lowenthal al saber que el padre de Morphy era una personalidad distinguida en la ciudad, pues no pudo rechazar la oferta, y pues terminó por ir a jugar con Morphy.
Ya con el paso de las jugadas, comenzaron a jugar y el paso de las jugadas, el maestro húngaro se fue dando cuenta que pues realmente estaba frente a un jugador muy fuerte de ajedrez. Se dice que Lowenthal y Morphy jugaron 3 partidas, de las cuales las primeras 2 Morphy las ganó muy fácilmente, y la tercera algunos dicen que la entabló y otros dicen que realmente Morphy se la ganó. Entonces, imagínense ser un maestro considerado dentro de los mejores de Europa y llegar a una ciudad y jugar con un niño de 12 años y que no le puedas ni sacar más que las tablas, pues eso sí quiere decir que Morphy realmente era un talento extra normal, ¿no? Ya que pues la comprensión de él era totalmente diferente, porque hay que recordar que en ese entonces era muy común ver a los ajedrecistas haciendo sacrificios, no buscando tanto el material, sino más lo espectacular, lo romántico del ajedrez. Y pues Morphy comenzó ligeramente con ese ajedrez posicional, ¿no? Ya que incluso él al momento de desarrollar sus piezas, pues las desarrollaba con ganancias de tiempo, y lo cual al avance de la partida pues pareciera como que Morphy había jugado más veces que su rival. Pero bueno, eso lo vamos a analizar en la parte final del podcast, donde vamos a hablar de su juego. Al final de las 3 partidas, Lowenthal, impresionado por la calidad del muchacho, aceptó realmente, honestamente, su derrota, y pues rápidamente se dirigió a comenzar a hablar de Morphy. Les informó en Europa que había encontrado un jugador muy fuerte y muy joven que había logrado tal hazaña de ganarle 2 partidas sin tablar una. Y pues a partir de ahí comenzó a hacerse de una reputación Morphy, a pesar de que ya apenas tenía 12 años. Ya después de esa anécdota en 1850 contra el jugador Lowenthal, Morphy se separó un poquito del ajedrez, ya que al pertenecer a una familia, digamos, muy conservadora, la familia de Morphy pues lo impulsó más a que se dedicara a sus estudios más que a jugar al ajedrez. Entonces, pues durante mucho tiempo fue a lo único a lo que Morphy se dedicó. Llegó a terminar su carrera en Derecho en la Universidad de Luisiana. Y el tema aquí fue que, pues, Morphy terminó antes de tener la edad necesaria para poder ejercer su carrera. Por lo cual, pues, fue la oportunidad perfecta para que Morphy por fin pudiera dedicarle un poquito más de tiempo al ajedrez. Y pues gracias a eso ahora sabemos la calidad de Morphy, ¿no? Ahora tenemos bases de datos de Morphy y podemos disfrutar de las partidas de Morphy. Pero bueno, en 1857 Morphy fue invitado al primer Congreso de Ajedrez de los Estados Unidos. Él con 20 años de edad. Morphy al principio no quería, pues no le interesaba tanto. Pero su tío, quien fue de los principales en enseñarle a jugar ajedrez, pues lo convenció, y al final Morphy terminó por ir a jugar el campeonato, y pues sin más ni más se proclamó campeón del torneo, venciendo a jugadores muy fuertes de la talla de Louis Paulsen, James Thomson, Theodor Lichtenstein, entre otros jugadores de la época. Ya para ese entonces Morphy se había hecho de su fama y pues se había ganado el cariño de todos, ¿no? De todos los ajedrecistas, ya sabían lo fuerte que era. Ya motivado por sus victorias y teniendo tiempo para más, con tan solo 21 años, lo convencieron de retar a los mejores jugadores de Europa, los cuales fueron invitados a Estados Unidos, pero aquí principalmente Stoughton, es correcto, Stoughton, el de los ajedrezes Stoughton, no aceptaron, principalmente Stoughton no aceptó la invitación. El comentario que Stoughton hizo fue que si realmente Morphy quería retarlos, ellos no tendrían por qué ir a Estados Unidos, sino que Morphy, al ser el retador, tendría que ir a retarlos a sus respectivos países. Pues sin más ni más, Morphy no les tuvo miedo y se animó a lanzarse a Europa para ir a retar e ir a demostrar realmente su nivel. Entonces pues se lanzó a Europa, y en 1858 Morphy, con tan solo 21 años de edad, llegó a Inglaterra precisamente a retar este mentado Stoughton, el cual se consideraba el mejor jugador de Inglaterra. José Stoughton, rechazó las propuestas que le estuvo haciendo Morphy para jugar partidas entre él, ya que pues se dice que le tuvo miedo y pues le daba largas a Morphy para
El punto era no jugar con él y no quedar en ridículo o no comprometer su título como campeón de Inglaterra. Al final, Murphy se rindió y viajó a Francia a buscar otros oponentes. Y pues tristemente la partida entre Staunton y Murphy nunca se llevó a cabo. Y pues nos quedaremos con las ganas de saber qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Pero pues con el nivel que tenía Murphy en ese entonces, muy probablemente tal vez Murphy sí le hubiera partido la cara. Ya en París, Francia, Murphy se encontró con Daniel Harrwitz y Adolf Andersen. Daniel Harrwitz era considerado el mejor jugador de Francia y Adolf Andersen era considerado por muchos el mejor jugador de Europa. Al final Murphy terminó por jugar un match con ellos y Murphy, jugando contra Adolf Andersen, terminó con un score de 7 partidas ganadas, 2 partidas empatadas y 2 partidas perdidas contra Andersen. Pues un score muy favorable, realmente se notó la supremacía de Murphy. Igual muy probablemente vamos a subir una partida de Murphy y me gustaría, yo creo que vamos a subir la partida entre Murphy y Andersen para que ustedes puedan estudiarla, puedan analizarla y vean las diferencias de calidad que había entre ambos jugadores. Al final de esta gira, Murphy derrotó sin mucha oposición pues a los mejores jugadores de ajedrez de Europa, y fue ahí cuando Andersen muy honorablemente lo denominó el mejor jugador de todos los tiempos. Después de estas partidas, Murphy siguió viajando alrededor de Europa para ver si existían más jugadores que pudieran oponerse a él, pero pues no, llegó a jugar simultáneas contra maestros y aún así las jugaba a las ciegas o les daba ventajas y aún así no le podían hacer nada. Entonces era signo de la diferencia de nivel que tenía Murphy con los jugadores de ese entonces. Al final, Murphy regresó a América, habiendo vencido toda oposición que se le haya presentado en Europa. Llegando a América, Murphy lanzó un reto global, el cual consistía en una partida de ajedrez, pero Murphy iba a dar un peón y un movimiento de ventaja a su retador. No apareció ningún jugador que le jugara al tú por tú. Al final de todo esto, Murphy se declaró jubilado del ajedrez y se dedicó a ejercer su carrera de derecho. Tristemente no pudo ejercerla exitosamente porque inició la guerra de secesión y pues terminó por apoyar y brindar su servicio como oficial. Al término de la guerra, él comenzó a ejercer normalmente su carrera de derecho poniendo su propio despacho, pero los visitantes que curiosamente lo visitaban no querían revisar temas legales, no querían, digamos, que ocuparlo como abogado, sino que lo que ellos buscaban era platicar con él acerca del ajedrez. Tanto fue así que Murphy pues se fastidió, terminó por frustrarse y terminó, digamos, que casi odiando el ajedrez. Tanto fue así que pues empezó a repudiarlo, ya que para él el ajedrez no consistía en una actividad que fuera una actividad a la cual se le pudiera dedicar todo el tiempo, sino solo una actividad para aficionados. Al final Murphy dejó su idea de tener su despacho y vivió el resto de sus días de la fortuna de sus papás. Recuerden que sus papás eran muy acaudalados, tenían una buena posición social y pues Murphy vivió de eso. Ya para terminar, una tarde del 10 de julio de 1884, después de una caminata en un día muy soleado, Murphy llegó a su casa, se metió a dar un duchazo a su bañera y tristemente sufrió una apoplejía que fue provocada por el cambio de temperaturas, y pues Murphy ahí fue cuando perdió la vida. Pero pues nos quedamos con la gran historia de este jugador, nos quedamos con todas las anécdotas, nos quedamos con el ajedrez, que los inicios del ajedrez posicional, que Murphy comenzó a desplegar las pinceladas de ese ajedrez. Solo nos queda agradecer que la vida nos haya mandado un jugador de esa categoría. Algo que hay que comentar y que se los debo, pues es el tipo de juego que tenía Murphy. Murphy se consideraba un jugador muy agresivo, tanto así que su comprensión era superior en ese entonces, que le gustaba jugar las posiciones abiertas, ya que sus rivales, al no comprenderlas, pues Murphy tenía mayor dinamismo, buscaba el dinamismo de sus piezas y tenía ventajas devastadoras. Al final de cuentas sabemos que en una posición abierta que tenga más actividad, el que sus piezas estén más activas tiene ventaja,
y pues el juego es mucho más rápido que en una partida con matices posicionales, en un juego cerrado, un centro semicerrado. Y pues Murphy era las posiciones que buscaban. Incluso la partida que hay entre Murphy y Andersen, prácticamente no había, el centro estaba totalmente abierto, no había ni un peón central. Y pues Murphy con su pareja de alfiles terminó por despedazar a Andersen. Pues Murphy, algo importante y algo que siempre nos mencionan nuestros maestros, es que cuando desarrollemos una pieza, la desarrollemos atacando alguna debilidad de nuestros rivales. ¿Para qué? Para que ellos tengan que atender ese ataque y nosotros ganemos un tiempo de desarrollo. Esta idea inició con el juego de Murphy y pues hasta el momento al ajedrez que tenemos al día de hoy sigue siendo viable, ¿no? Entonces ahí podemos ver el ajedrez tan evolucionado que ya jugaba Paul Murphy. Para eso, precisamente eso es lo que buscamos hacer en este podcast. Ir aprendiendo de los mejores jugadores, ir aprendiendo un poquito más de ajedrez, de sus vidas, ir creciendo todos, ¿no? Como jugadores de ajedrez completos, tanto cultura como en nuestras técnicas de juego. Pues bueno, mis queridos carpovianos, eso fue todo por el día de hoy. De verdad te agradezco mucho si siguen aquí. Agradezco mucho que me siguieran, que le dieran seguir aquí en el podcast. Independientemente de dónde nos estén escuchando, si nos están escuchando por Spotify, si nos están escuchando por Apple Podcast, si nos están escuchando en alguna otra plataforma, agradecería mucho que me dieran seguir. Y pues si les gusta esto, el próximo martes vamos a subir la historia de otro campeón del mundo que sigue en la lista, el primer campeón del mundo, que es Steinitz. Hay anécdotas muy interesantes acerca de Steinitz que también vamos a revisar. Y pues también a él se le considera el padre del ajedrez posicional. Entonces vamos a platicar un poquito de eso, igual cuando subamos una partida de él en el canal de YouTube, porque también tenemos canal de YouTube, pues vamos a estudiar sus partidas, su juego. Y pues nada, realmente les agradezco mucho. Le quiero dar un agradecimiento especial a mi novia Yadira Martínez por todo el apoyo, tanto emocional como digamos en marketing que me está haciendo. Para apoyar a este nuevo proyecto. Sin más ni más, muchísimas gracias. Adiós, carpovianos.